Decime cuál es la 1H, a ver. Una asociación. Decime cuál es, ¿me la podés dictar? ¿Algún compañero que me la dicte o vos me la escribís ahí? ¿Cómo es esa sucesión? Me mata la luz de frente. Conde, César, abrí tu micrófono y decime cuál es el ejercicio. ¿Eh? Hola, ¿me escuchás? Sí, claro. Bueno, x1 es igual a 3 y xk1 es igual x1 igual a 3. sí, X, K, más 1 es igual a xk menos tan xk1 menos, x, menos tan xk1. bien. Para los k Sí, mayores a fíjate 1. si está bien. A ver, ¿el tangente dónde está? Tangente tiene que ir después del menos. Xk más 1 es igual a xk menos Menos tangente, tangente. sí, tiene a n. Tangente de xk1. menos xk1. Sí, ¿Y qué es xk1? y lo tengo así. xk1, así escrito, xk1 o x1. A ver, lo busco en el capítulo. Sí, porque no me suena eso así. O xk menos 1. Adriana, Sí, ahí lo fui a buscar. Es x1 igual a 3 sí, y después x sub k más 1 sí, igual a x sub k sí. menos tangente de x sub k. Ahora sí. No, el chico me decía xk1, no, xk. Claro, por eso, porque por ahí ellos lo dicen. Bueno, no, él lo leía mal. Se ve que no lo había interpretado. Bueno, entonces esta sucesión es de recurrencia. Se supone que esto es para K mayor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la que tenemos que, dado un elemento, el otro recurre al anterior para poder encontrarlo. Entonces, ¿qué sería x2? Vamos a buscarlo. Para x2 ya tenemos que usar esa fórmula. x2, fíjense que como el 2 es 1 más 1, x2 es 1 más 1 igual a x1 menos
la tangente de x1. Así voy a encontrar el x2. Entonces, x2 va a ser igual a x1, que en nuestro caso es 3, menos la tangente de x1, y x1 es 3. Ese es el valor de x2. Uno busca la tangente de 3, que va a ser un número irracional. Acuérdense de lo siguiente, que quién sabe algunos se sorprenden. Vamos acá. Si este cargó. Primero, las funciones trigonométricas se definen en un triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo en A, entonces la tangente del ángulo B, o supongamos que lo llamamos beta, o alfa, como lo quieran llamar, que también se escribe tan, es el cateto opuesto a este ángulo sobre el cateto adyacente. Ya lo repasamos cuando vimos pendiente de una recta, ¿no? Es B sobre C. Ahora, después, ¿qué se hizo? Se extendió la tangente para cualquier ángulo que esté en la primera circunferencia, diciendo que si yo tengo un ángulo cualquiera, alfa, considero este punto P de incidencia de coordenadas x, y, entonces como acá nos queda formado un triángulo rectángulo, puedo decir esto mismo, que la tangente de alfa es y sobre x. Ahora, ¿qué se hace? Se extiende la definición a cualquier ángulo que esté en cualquier cuadrante. Va a tener un punto de incidencia x, y se define la tangente de este ángulo, beta. También la tangente de beta va a ser, por definición, y sobre x. Este es el punto en cualquier cuadrante, ¿no? Si yo tengo ese punto así, forma un ángulo gamma acá, que sería venir desde acá hasta acá, y siempre la tangente se define ordenada sobre abscisa. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que los ángulos no solamente se miden en grados, minutos y segundos, que serían el sistema sexagesimal, sino que también los ángulos, medida de ángulos, pero ayer no entiendo qué pasa con mis marcadores, medida del ángulo en grados, minutos y segundos, o si no, en radianes. Los radianes son números. Y ahora voy a ver si encuentro una. Son números. ¿Por qué digo yo que son números? Porque acuérdense la relación que hay. Un ángulo de 90 grados se considera igual a pi sobre 2 radianes. Pero el pi es 3, 14, etcétera, dividido 2. Y esta cuenta da un número. Por lo tanto, si uno mide un ángulo en radianes, le da un número. La definición del seno o del coseno de la tangente se extiende para ángulos de cualquier cantidad de giros adentro de una circunferencia. Eso hace que si uno tiene un ángulo de muchos grados, y lo transforma con esta formulita, que pi
es equivalente, pero uno pone igual, obviamente, a 180 grados. Entonces, si tengo un ángulo, por ejemplo, de 2548 grados, puedo encontrar un número. ¿Cómo? Haciendo una regla de 3 o convirtiendo. Las calculadoras se los convierten directamente. Bueno, pero eso hace que se definan las funciones para cualquier número real. El único problema que tiene la tangente es que en 90 grados no existe. Es decir, que la tangente de pi no existe, de pi sobre 2 no existe. Y acuérdense, lo pueden buscar en cualquier graficadora, si ustedes tienen 0, supongamos que acá tienen 3, que es más o menos pi sobre 2 estaría por acá. Entonces la tangente va a ser una curva más o menos así. Se va para el infinito, digamos. Y si acá tienen pi sobre 2, acá tienen menos pi sobre 2, y viene, replica la curvita. Entonces, la función tangente está definida siempre, pero no en pi sobre 2 ni menos pi sobre 2, tampoco está definida en 270, etc. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que la tangente de un ángulo es y sobre x, vamos a volver a la circunferencia para darnos cuenta de lo que pasa ahí. Cuando ustedes están en este lugar, un punto A de este lugar, si la circunferencia tiene radio 1, va a ser 1, 0. Y un punto que esté en este lugar, sigo repitiendo, si la circunferencia tuviera radio 1, un punto B acá sería menos 1, 0, estoy escribiendo al revés, 0, 1, y este sería 0, menos 1. Lo que ocurre entonces es que la x vale 0, entonces no puedo dividir por 0. Es por eso que la tangente de 90, que sería este ángulo, esto sería 90 grados, o lo que es lo mismo, pi sobre 2, no existe, porque sería 1 sobre 0, no existe ese número. Acá, si acá tengo 270 grados, ¿qué pasa en 270 grados? También la tangente sería menos 1 sobre 0, no existe. Y acuérdense que recorrer un ángulo en sentido horario es equivalente o se superpone cuando lo recorre en sentido antihorario. Entonces acá, este angulito que tenemos acá es menos 90, o sea, menos pi sobre 2. Por eso es que menos pi sobre 2 no existe. Ahora, ¿qué se hace? Se extienden las funciones trigonométricas a todo el eje real, como periódicamente. Entonces, esta curvita se va a ir repitiendo indefinidamente. La curvita a que yo me refiero es esto. Esto es la definición de la tangente. Busquen en un graficador si quieren para tener mayor precisión y se va repitiendo. Entonces, no es asombroso que se tome la tangente de un número. ¿Por qué? Porque los radianes son números, ¿entendido? Piensen que si pi sobre 2, y pi es el número ese que les aparece en la máquina y que tanto problema siempre hablamos de que es un número irracional, Entonces,
pi es el 3, 14, 15, bueno, todos los decimales que se les ocurra ponerle. Bueno, entonces, para cada número tiene su tangente, salvo los números que son múltiplos de pi, de impares de pi sobre 2. En los pares sí existe, porque, por ejemplo, tangente de pi, piensen que pi es 180 grados y la tangente de pi acá vale 0. Y 2pi también vale 0. Entonces, en los múltiplos impares de 2, de pi sobre 2, la tangente no existe, porque caemos en puntitos similares a estos. Acá tampoco va a existir, etc. Entonces, la tangente es una función parcial, podemos pensarlo así, que quiere decir que para algunos está definido y para otros no, es decir, que el dominio de la tangente no es todos los reales, sino son los reales menos los múltiplos impares de pi sobre 2. Medido los ángulos en radianes. Eso aclaro porque acá alguno dirá, pero ¿cómo? Me parece la tangente de 3. Entonces, ¿qué es eso, tangente de 3? Sí, 3 medido, es la medida de un ángulo medido en radianes. Fíjense que es casi, si eso lo piensan un poco, es casi 180 grados. Es un poquito menos que 180 grados. Si alguno tiene a mano su calculadora y póngala en radianes, en modo radian, y busca y va a ver que tangente de 3 le da un número. Bueno, la idea de este ejercicio no es que calculen las tangentes, sino que los dejen indicados, porque van a darle acá números irracionales. Entonces, así se calcula x2. Bueno, ya tengo x2. ¿Qué sería x3? Bueno, obviamente, como 3 es 2 más 1, en la formulita, para x3, yo tengo que usar x2 menos la tangente de x2. Ya calculé x2, que es esto, y lo van a dejar indicado como 3 menos la tangente de 3 menos, ahora viene, esto es x2, menos la tangente de x2. Entonces van a escribir tangente de x2. Y x2 es 3 menos tangente de 3. Y así queda definida la sucesión. Queda definida. Si quieren encontrar los números, los buscan, Buscan esos números. Yo no los voy a buscar, porque no tiene menor sentido. Simplemente cabe la explicación de que entiendan que esto es una sucesión numérica definida por recurrencia. Entonces, y además vino bien para que recuerden que la tangente es un número. Entonces, eso es la manera de trabajar este ejercicio. Me dieron la primera y me dicen, bueno, la siguiente, conocida la anterior, yo puedo calcular la siguiente, como que, y como la anterior, va acá, menos la tangente de la anterior. Bueno, entonces me dieron x1, puedo calcular el siguiente de x1, que es x2. ¿Por qué? Y bueno, porque x2 es 1 más 1, ¿no? X sub 1 más 1. Como ya x1 es dato, dice que vale 3, encuentro x2. Una vez que tengo x2, voy a buscar x3. ¿Y qué es x3? Es el anterior a x3, que es x2, menos la tangente de x2. Ya tenemos calculado x2, metemos el valor de x2 acá y después le tenemos que calcular la tangente de ese valor, porque lo dice la fórmula. Y acá ponemos esa expresión. No calculen eso. Si quieren, pueden calcularlo, pero no lo dejan indicado. Pero es para que vean cómo se va generando una expresión recursiva. ¿Entendió ahora este muchacho? Sí, lo entendí. Sí, bueno, no vale la pena que busques exactamente cuál es el valor. Pero lo importante es que entiendan cuál es la manera de generarse.
Bien, qué otra dudita tienen? A ver. Adriana, buen día. Te Buen día, comento, ¿qué tal? en el ejercicio 3, si tú lo lees a mano, te lo dicto. Si querés, te lo dicto. Sí, dale. Te da una sucesión que. Avísame cuando empiezo. Dale, ya. Te da una sucesión que es DH igual a H cuadrado sobre H más 1. Sí. H es mayor o igual a 1 y te dice encuentre D3, D5 y la duda mía es cuando te pide que encuentres DJ y DH más 1. Sí. Y Ahí dejo no acá uno. Sí, mira, yo los tengo hechos esos ejercicios y los iba a subir al tablón, pero digo, seguro que los van a preguntar y entonces prefiero explicarlos directamente. Bueno, entonces, si H es un número, ¿está bien? Entonces vamos a calcular algunos. D1, ¿está bien? D1 va a ser 1 al cuadrado sobre 1 más 1. 1 al cuadrado nos da 1, 1 más 1, 2. ¿Qué va a ser de 2? Bueno, de 2 es cambiar la h por 2, te va a quedar 2 al cuadrado sobre 2 más 1. Por lo tanto, acá nos da 4 tercios. De 3, ¿qué será? ¿Qué les parece de 3? ¿Qué es de 3? ¿Cómo? reemplazamos igual. Y Queda lo que igual, pongo 3 al cuadrado sobre 3 más 1. 3 al cuadrado es 9 sobre 4. Si acá yo pido de 10, ¿qué van a poner? Para de 10. 10 al cuadrado sobre 10 más 10 1. al cuadrado sobre 10 más 1. ¿Está bien? 10 al cuadrado es 100. Sobre 11. ¿Está bien? Si yo pido de 250, ya ahí me doy cuenta que voy a dejar escrito 250 al cuadrado sobre 250 más 1. Y acá no voy a escribir 250, no voy a calcular 250 al cuadrado, salvo que lo necesite para algún cálculo muy particular, voy a dejar 250 al cuadrado y abajo sí, 251, no hay ningún problema. Ahora, lo que dice es que calcule para un elemento cualquiera. Entonces, para un elemento cualquiera, ahí se lo llama J. Entonces, si yo escribo DJ, es, en lugar de h pongo j, entonces va a ser j al cuadrado sobre j más 1. Y no tengo más que hacer. ¿Entendido? Es dj va a ser j al cuadrado sobre j más 1. Me piden dj más 1, dj más 1, lo mismo, no tengo nada que hacer, nada que hacer, solamente reemplazar. Me va a quedar j más 1 elevado al cuadrado sobre j más 1, que es lo que estoy reemplazando el h, más un 1 más. Es decir, en realidad, queda bastante parecida a la definición, pero en lugar de decir h, dice j más 1. Acá lo único que uno va a hacer, ya que j es arbitrario, es uno cualquiera, acá lo único que voy a escribir es j más 2. Y arriba escribo j más 1 al cuadrado. Y ahí terminó, no tienen más nada que hacer. No da un número concreto como nos dio en los otros que estuvimos calculando, sino que queda en función de la j. Así es la expresión. Joya, profe. Gracias. Eran los ejercicios que pensaba subir, pero dije, no, espero que los piensen un poquito, a ver. Así trabajan. Pero, ¿se entiende cómo es la cosa? Si yo dijera dt, no et, sino dt, ¿qué sería dt? A ver,
¿Qué les parece? D sub t es reemplazar la h de la definición general por este t. Entonces va a ser t al cuadrado sobre t más 1. Acuérdense que la fórmula, que cuando me dan una expresión explícita, me están diciendo, bueno, esto es como una maquinita de generar los sucesivos elementos de la sucesión. ¿Está bien? Esto dice, fíjense que es una sucesión, y así está definido el elemento genérico para h mayor o igual que 1. Entonces, se entiende que cuando me hablan de una sucesión, los números que tiene que tomar el índice o subíndice son naturales. Piensen, la definición de sucesión es una función que va de los naturales sin el cero a un conjunto numérico, en general de números reales, y entonces así voy generando todos. Entonces puedo reemplazar por cualquier elemento que esté dentro de los naturales. Bueno, un J, ¿qué quiere decir? Es un arbitrario. Está bien que si algunos miran, bueno, pero esto es lo mismo, prácticamente lo mismo que esto. Y sí, pero para una instancia J, para uno cualquiera. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende para todos? No solo para el que preguntó, ¿sí? Y el que sí, creo que también tiene la misma idea de que hay que buscarlo en un valor genérico. Entonces se deja expresado, la fórmula se reemplaza por ese valor. Voy a otro, un invento acá. Supongamos que a mí me dicen escribir los primeros 5 elementos de la sucesión a sub i igual a i menos 2 elevado al cuadrado sobre 4i, para i mayor o igual que 1. Si me dicen escribir los 5 primeros elementos, bueno, entonces yo voy a tener que escribir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ¿no? Va a tener que ser a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Esos serían los 5 primeros. Entonces la i vale 1. Entonces nos queda 1 menos 2 al cuadrado sobre 4 por 1. Por lo tanto nos da menos 1 al cuadrado sobre 4. Ese es a 1. Si quieren hacer la cuenta, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que acá da un cuarto. ¿Cuánto nos da a 2? Y a 2 es 2 menos 2 al cuadrado sobre 4 por 2. Por lo tanto va a ser 0 dividido 8, da 0. ¿Cuánto da a 3? Entonces a 3 va a ser 3 menos 2 al cuadrado sobre 4 por 3. 3 menos 2 es 1. 1 al cuadrado sobre 4 por 3, 12. Esto da un doceavo. A 4 va a ser 4 menos 2 al cuadrado sobre 4 por 4. O sea que es 2 al cuadrado, porque 4 menos 2 es 2, al cuadrado, estamos de acuerdo que es 4, sobre 16. 5 va a ser 5 menos 2 al cuadrado sobre 4 por 5. ¿Por qué voy a parar acá? Porque me dijeron los 5 primeros términos. 5 menos 2 es 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9, sobre 4 por 5, 20. Muy bien. Ahora, supongamos que me dicen, bueno, escribí
el término A sub 28. Entonces, A sub 28, lo que tengo que hacer es reemplazar la I por 28. Entonces va a ser 28 menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 por 28. Y ahí hacemos la cuenta, esto nos queda 26 al cuadrado, y 4 por 28 no sé cuánto es, 8 por 4, 28 por 4, 4 por 8, 32, me llevo 3, 4 por 2, 8 y 3, 11, 112 parece que me da. ¿Bien? Entonces, esto lo dejo así expresado. Bueno, pero ahora me podrían decir, bueno, calcular cuál sería la expresión de A sub M. ¿Cuál sería la sub M? ¿Cuál sería la sub M? ¿Qué les parece? Reemplazo M por I. ¿En el chat o si pueden hablar, hablan, como quieran? A ver, Juan Manuel, Reemplazo M por I. reemplazo la I por M. Claro. Entonces, M menos 2 al cuadrado sobre 4M. ¿De acuerdo? Y ahí lo dejan. Así como los números concretísimos fueron reemplazando. ¿Qué quiere decir un número concreto? Yo tenía un profesor que decía un número de carne y hueso. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 20, el raíz de 3. Esos son números que ya sabemos, son constantes. Yo me refiero a un número, me puedo referir a un número genérico, poniéndole una letra, o puedo tomar un número en particular. ¿Está bien? Entonces, si tomo un número particular, serían estos casos que hicimos antes, ¿no es cierto? Ahí le di un valor 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora, si yo digo a 28, también le doy un número particular. El 28 es un número concreto. En cambio, cuando estoy hablando de un número genérico, como puede ser el I de la definición o acá en la instancia M, me va a quedar en función de ese número. ¿Entendido? Es lo mismo que no piensen en otra cosa más que una sucesión es una función. Entonces, cuando ustedes están encontrando la imagen de una función para algún valor en particular del dominio, les da un número. Bueno, acá lo mismo. Y si no, les quedó la famosa f de x. No hay ninguna diferencia. Sí. ¿Claro esto? ¿Quedó claro? Pregunto a todos. Contesten por el... Así yo sé si estoy hablando en el aire o me están entendiendo, ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, me alegro. ¿Alguna otra duda? ¿Pudieron hacer algo de aritméticas, de geométricas o ahí todavía no llegaron? ¿Qué particularidad tienen las aritméticas? A ver. Profe, yo tengo otra duda en el ejercicio 9. Dale. Que decía, hallar el primer término de la diferencia de una sucesión aritmética. Bueno, ahí vamos. Por Sí. eso pregunté si tenían problemas en las aritméticas. Vamos por ahí. Vamos a repasar las aritméticas primero. Y sabes, no te hago exactamente el 9, pero voy a hacer otro similar. Bueno, acuérdense que uno tiene una sucesión, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Definidas pueden ser como las que vimos recién o no. Ahora, un caso particular de sucesión es la siguiente. Cuando A2 menos A1 me da lo mismo que A3 menos A2, me da lo mismo que A4 menos A3, y así sigue la cosa. ¿Qué quiere decir que la cosa sigue así? Que AH menos el anterior es constante. Esa constante, fíjense que yo la
puse como una D. ¿Por qué la pongo como una D? Porque es la diferencia de dos elementos de la sucesión. Un elemento menos el anterior. Si un elemento menos su anterior siempre da lo mismo, vamos a decir que esta sucesión es aritmética. Entonces, si uno piensa que A2 menos A1 nos da la diferencia, si yo despejo A2 de acá, nos queda que A2 es A1 más D. ¿Está bien? Si A2 menos A1 da D, entonces A2 es A1 más D. A3 menos A2 también da D. Por lo tanto, A3 es igual a A2 más D. Pero ya encontramos cuánto vale A2. A2 es A1 más D. Entonces va a ser A1 más D más otro D más. ¿Por qué? Porque A2 está encontrado que vale A1 más D. Entonces reemplazo A2 por lo anterior, es A1 más D. Entonces fíjense que acá a A1 le quedan 2D sumándose. Entonces A3 es A1 más 2D. Si quieren, entonces acá tengo, voy a recoger este resultado, que es A1 más 2D. Si busco A4, como A4 menos A3 también nos da la diferencia, sucede que A4 es A3 más D. Pero A3 ya lo encontramos, que es A1 más 2D. Por lo tanto, juntando esto con esto, nos queda que A4 es A1 más 2D, más esto que sería en lugar de A3, más otro D más. Luego nos quedó que A4 es A1 más 3D. Bueno, y acá, como nosotros estamos viendo cómo se está generando los sucesivos elementos a partir de la 1, prestemos atención a eso. Cuando acá yo tengo A2, me queda que es A1 más 1 por D. Cuando tengo A3, tengo A1 más 2 por D. ¿Ven? Este índice o subíndice del elemento es lo que tengo ahí, es 1 menos, ¿no es cierto? Cuando acá dice 4, acá dice 3. Entonces, en general, un AN cualquiera de la sucesión se va a poder escribir como A1 más N menos 1 por D. ¿Eso se entendió? ¿Eso se entendió? La forma del término general en función de A1 y la diferencia. Simplemente despejando, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo? Que A3, que A2, por ejemplo, menos A1 me daba D. Despejé A2 y me di cuenta que era A1 más 1 por D. Después reemplacé esta expresión de A2 cuando despejé A3. ¿De dónde despejé A3? Que A3 menos A2 me daba D, entonces A3 me quedó como A2 más D, pero ya conocido A1 y conocido A2, puedo reemplazar y me queda que A3 es A1 más 2D. Y así voy despejando A4, fíjense que les queda que es A3 más D, pero como A3 es esto, reemplazan A3 por A1 más 2D y tienen 2D más otra D más 3D, y a 4 les quedó como A1 más 3D. Así podrían seguir y relacionar el índice que aparece acá, cuando escribo A2,
Acá me queda A1 más 1 por D. Cuando escribo A3, me queda A1 más 2 por D. Cuando escribo A4, me queda A1 más 3 por D. En general, AN va a ser A1 más N menos 1 por D. ¿Entendido eso? Bueno, entonces, ¿me dicen que sí o me dicen que no? ¿Qué les parece? ¿Eso se entendió? ¿Eso se entendió? Bueno, entonces esta fórmula es cierta para todo n mayor o igual que 1. Bien. Fíjense que si n vale 1, me quedaría A1 es igual a 1 más 1 menos 1 por D. Es decir, A1 es igual a 1 más 0D es A1. O sea que para todo n mayor o igual que 1, esta es la fórmula. Que todos los elementos de la sucesión. ¿Entendido eso? Para las aritméticas, ¿eh? Bien, entonces, supongamos que yo digo, hallar A sub 10, sabiendo que A sub 5 es 18 y A sub 20 es 21 para completar un poco las cosas, o al contrario. A sub 20, vamos a dejar A sub 20, es 53. Hallar A sub 10 sabiendo que A sub 5 es 18 y A sub 20 es 53. Acá no me dijeron ni la diferencia ni el A1. Pero, pensando en la ley de formación de los elementos de una sucesión aritmética, cuando a mí me dan A sub 5, sé que A sub 5 es A1 más 5 menos 1 por la diferencia. Es decir, A sub 5 es A1 más 4 por D. Pero A sub 5 es dato. Me dicen que A sub 5 es 18. También me dan A sub 20. Y A sub 20 es A1 más 20 menos 1 por D. Es decir, que A sub 20 es A sub 1 más 19D. Profe, ¿Sí? apagar la cámara y volver a encenderla. Hay compañeros que no ven el video. ¿Qué pasa? Si puede apagar la cámara y volver a encenderla porque hay compañeros que no ven el video. ¿Hay qué? Hay compañeros que no ven el video. Bien. Ahora. Bueno, bárbaro. Gracias por avisar. No sé qué será eso. No sé, viste que el otro día pasaba lo mismo. Bueno, y A sub 20 es dato. A sub 20 es 53. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos con esos dos datos que tenemos encontrar A1 y la diferencia. ¿Por qué quiero encontrar A1 y la diferencia? Porque yo necesito encontrar a 10. Este no es el que anda. ¿Dónde estará el que anda? A 10. Quiero encontrar a 10. ¿Y qué es a 10? Y a 10 es A1 más 9 por D. Por lo cual, para fabricar a 10 necesito A1 y necesito la diferencia. ¿Y de dónde saco A1 y la diferencia? De estas dos relaciones, porque me ha quedado que A1 más 4D es 18.
Y también me quedó que A1 más 19D es 53. Nos ha quedado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A1 y D. ¿Está bien? Entonces, de una voy a despejar A1 porque es la situación más elemental. ¿Por qué digo eso? Porque está con menos cosas, menos 4D, eso es A1. En la primera, A1 es 18 menos 4D. Con esa expresión de A1 sustituyo en la segunda ecuación. Entonces me queda 18 menos 4D en lugar de el A1 de la segunda ecuación más 19D igual a 53. Por lo tanto, nos ha quedado, ¿cuántas D tengo en el primer miembro? 19 menos 4 son 15D. Asociando estos dos valores, ¿no? 19D menos 4D son 15D. Este número, acuérdense que quieren encontrar D. Este 18 que está en este primer miembro va a ir al segundo miembro, como ya sabemos, sumando el opuesto, entonces nos va a quedar acá un menos 18. ¿Y cuánto es 53 menos 18? Eso no es mucho para mí, hacerlo en el aire. ¿Cuánto es 53 menos 18? Sería menos 20, sería 33, más 2 más 35, ¿no? 35 es 15D. Contrólenme que yo las cuentas son malas, ¿eh? Y entonces D, Están muy bien. voy a probar 35 sobre 15, que es el valor de D. Divido por, ¿qué les parece? Por 5, ¿no? 35 es 7 por 5 y 15 es 5 por 3, o sea que divido por 5 y me queda 7 tercios. Bueno, entonces hemos encontrado D, bárbaro, ya tengo D, 7 tercios. Me falta A1, que era la otra incógnita. Entonces, con ese valor de D, hasta acá repito. Bueno, nos dieron como dato A5 y como dato A20 y quieren que yo encuentre A10. Entonces, A5 es A1 más 5 menos 1 por D. Es decir, que A5 es A1 más 4D. Y ese valor, como dato en el problema, es de 18. Después, también me dieron A20. ¿Pero qué es A20? A20 es A1 más 20 menos 1 por D. 20 menos 1 es 19, por lo tanto, A20 es A1 más 19D. Que vale, según el dato, A20 vale 53. Estos dos datos me permiten establecer un sistema de ecuaciones. Es A1 más 4D vale 18, A1 más 19D vale 53. Despejo A1 de la primera, por ejemplo, y A1 es 18 menos 4D. Con esa expresión para A1 me meto en la segunda y me queda 18 menos 4D más 19D igual a 53. ¿Para qué estoy haciendo eso? Y bueno, porque yo quiero encontrar A10. Y A10 se escribe en términos de A1 y de D. A10 es A1 más 9 por D. Entonces necesito encontrar A1 y D. Muy bien. Entonces me quedó este sistema de A1 más 4D 18, A1 más 19D 53. ¿Cómo lo resuelvo? Despejo A1 de la primera ecuación, con esa expresión me voy a la segunda y hago cuentas, ¿no? Entonces, me quedó 19D menos 4D, 15D. Este 18 pasa al otro miembro, para yo quedarme con las D en el primer miembro, y me queda 15D igual a 53 menos 18, 15D igual a 35. Despejo de ahí, 35 sobre 15, simplifico, numerador y denominador por 5, me queda que D vale 7 tercios. Ahora vamos en la búsqueda de A1
Y con este valor de D me voy a meter acá y me va a quedar. Entonces, A1 es 18 menos 4 por 7 tercios. ¿Por qué 4? Bueno, porque ahí hay un 4. Entonces nos queda 18 menos 7 por 4, 28 sobre 3. Tenemos que calcular como un denominador 3. 3 por 18 menos 28, ¿no? 3 por 18, 8 por 3, 24. 3 por 8, 24. Me llevo 2, 3 por 1, 3 y 1, 4. ¿Está bien? Perdón, acá eran 2, ¿no? 3 por 1, 3 y 2 son 5, 54. 54 menos 28 dividido 3. Y hacemos esa cuenta, 54 menos 30 sería 34 más 2 menos 30 sería 20. 22 tercios. Ese es el resultado de A1. Reviso, ¿no? 14 menos... 26 tercios. Está mal, ¿no? 24 es. ¿Sí? 54 menos 14 menos 8 es 6. Y entonces es 26. 26 tercios. Ahora está bien, ¿no? Bueno, por lo tanto, ya tengo que A1 vale 26 tercios. A1 es 26 tercios. Ya encontré el valor de D y el valor de A1, resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ahora quiero encontrar a 10. ¿Por qué quiero encontrar a 10? Porque era lo que me pedían. Entonces, a 10 va a ser A1, que es 26 tercios, más 9 por B, 7 tercios. Y era lo necesario para encontrar el valor pedido. Entonces, queda 26 tercios más 9 por 7, 63 sobre 3. No simplifiqué a propósito porque tenía que sumar con algo que tenía tercios, ¿no? Entonces esto es 6, 3, denominador común de 26 más 63. 6 y 3, 9, 8. Bien, y eso queda así, porque esto, la suma de esto es 17, o sea que no es divisible por 3, queda 89 tercios. Es decir, que el valor de A10 pedido, bueno, entonces eso es, nos da, haciendo todas las cuentas, nos dio que esto daba 89 tercios. 89 tercios. El valor de A10. Bien, hice otro parecido al que tienen en la práctica, no hice el mismo, así ustedes trabajan un poquito. ¿Está bien o no? ¿Qué pasa con la visión? ¿Se ve? ¿La cámara ahora se ve, chicos? Primero eso, si se ve la cámara, bueno, bárbaro, se ve. ¿Y se entendió el ejercicio? El que lo había preguntado. No me acuerdo si era Juan. Sí, lo entendí, profe. Lo que sí es que en el ejercicio te dice, por ejemplo, que dice que la diferencia entre el noveno y el segundo es 49. Yo lo que hice, que creo que hice mal, es que... Bueno, vamos a ver. Me dicen la diferencia... entre el noveno y el segundo es 49. Yo lo que hice ahí es 49 dividido 7, sabiendo que la aritmética tiene la misma distancia.
Sí, está El que hay bien. noveno y segundo es 7, para que me dé la distancia. Sí, pero está bien lo que hiciste. A vos te dieron A sub 2 menos la diferencia entre el segundo Y el noveno es 49. Y me dice que la suma del tercero y el octavo da 75. Y con eso tengo que sacar el primer término y la diferencia. Bueno, En aritmética. es parecido. Es parecido a esto. Digamos, acá como tenés dos maneras de plantearlo. Escribir a todos en términos de A1 y la diferencia como hice yo. ¿Está bien? Es decir, A2, vos sabés que es A1 más D. Y A9 es A1 más 8D. ¿Está bien? Entonces, A2 menos, voy a ir al otro pizarrón porque ahí ya empiezo a escribir cada vez más chico. A1, A2 menos A9 es lo que vos encontraste, te da 7D. Muy bien. Para que se entienda por qué tomaste 7D, ¿no? No te entendí, pero por las dudas. Claro. Entonces, A2, de nuevo me equivoco de lápiz. A1, A2, vamos a escribirlo todo. A2 menos A9 es, en lugar de A2, escribo A1 más D. Menos A9, y A9 es A1 más 8D. ¿Está bien? Eso, A1 menos A9, me dijeron que es 49. Entonces, en lugar de A2, escribo su expresión en función de A1 y la diferencia. En lugar de A9, escribo A9 en términos de A1 y la diferencia. Ahora fíjense que les queda A1 más D menos, aplicando propiedad distributiva, A1 menos 8D. Resultado, A1 con A1, chau, y me queda D menos 8D menos 7D. Entonces, menos 7D es lo mismo que 49. Eso por un lado. Y ahí saldría que D es 49 sobre menos 7, es decir, que vale menos 7. De la otra situación, A3, ¿qué es? Es A1 más 2D. Y A8, ¿qué cosa es? Es A1 más 7D. Y nos dicen que la suma vale 75. Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? Tenemos A3 más A8 igual 75. En lugar de A3 escribo A1 más 2D. En lugar de A8 escribo A1 más 7D. Y todo eso da 75. Por lo tanto tenemos un A1 acá y un A1 acá, 2 veces A1, 2 veces A1, más, ¿cuántas D tenemos? 2 y 7, 9D igual a 75. Ya el D lo encontré, vale menos 7. ¿Está bien? Lo que no encontré es A1. Entonces, A1, vamos a reemplazar lo que tenemos. 2 por A1 más 9 por D. Esto lo tiro al otro lado. Va a ser igual a 75 menos 9 por, y en lugar de D escribimos menos 7. Que es lo que nos dio usando la relación anterior. 9 por 7, 63.
menos por menos más. Entonces acá nos queda 75 más 63, ¿no es cierto? Hacemos la cuenta y nos va a quedar que 2 veces A1 es 8 y 7 y 6 es 13. Entonces A1 es 138 dividido 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es esto dividido 2? 60 y 18, 69. Entonces ya tenemos encontrada A1, que nos dio 69, y la diferencia. Piensen que si ustedes conocen en una relación, en una progresión aritmética o sucesión aritmética A1 y la diferencia, conocen cualquier elemento de la sucesión, porque la sucesión es AN, cualquiera es A1 más N menos 1 por D. Entonces, conocer A1 y conocer la diferencia es conocerlos todos. ¿Te quedó claro? Sí, profe, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, entonces siempre, en realidad, en estos ejercicios hay que usar esta relación. ¿Está bien? Para por qué te da la diferencia de tal manera o qué sé yo. ¿No? Bien. ¿Alguna otra duda por parte de ustedes? ¿Hicieron alguno de geométrica? ¿O de aritmética les quedó algo? No es hoy y se acabó el mundo, ¿no? Si de aquí al lunes aparece otra cosa, andaremos, o en el Classroom, también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las geométricas? ¿Cómo son las geométricas, Las geométricas son otro tipo especial donde un elemento dividido el anterior siempre da lo mismo. Entonces, en las geométricas, la relación es que un elemento dividido el anterior siempre da igual. Para que sea A2 dividido a 1, me tiene que dar lo mismo que A3 dividido a 2, me tiene que dar lo mismo que A4 dividido a 3, me tiene que dar lo mismo que cualquiera sobre el anterior. Y ese cociente se lo acostumbra a llamar razón. Fíjense que eso es razón, que sea el cociente de dos cosas, es una manera de escribir también. ¿Vieron que uno dice que los números racionales son cocientes entre enteros? Bueno, una de las teorías de por qué se los llama racionales es porque son razón entre dos números enteros. Bueno, entonces, si le llamo R a esa constante que es la división de un elemento sobre su anterior, esa R, fíjense que queda ahí. Queda que A2 dividido a 1 vale R. Si A2 dividido a 1 vale R, quiere decir que A2 es A1 por R. Si A3 dividido a 2 me da R, quiere decir que A3 es A2 por R. Pero ya tenemos A2 calculado en términos de A1, entonces me va a quedar que es A1 por R, esto en lugar de A2 por un R más. Ahora, ¿qué pasa con R por R? Esto es A1 por R al cuadrado. Es decir, que A3 nos ha quedado como A1 por R al cuadrado. Después, usando que A4 sobre A3 también me da R, entonces despejamos A4, nos queda que es A3 por R. Pero A3 ya sé que es A1 por R cuadrado.
por un R más, que es este que está aquí. Esto va en lugar de A3. Entonces nos queda que A4 es A1 por R al cubo. Y así podríamos ir pensando y siempre acuérdense que nos gusta generalizar las cosas. Cuando tengo A2, acá tengo A1 por R solito. Y R solito es lo mismo que tener R a la primera potencia. Cuando tengo A3, me queda A1 por R al cuadrado. Acá hay un 3, acá hay un 2. Acá hay un 2, acá hay un 1. Cuando tengo A4, me queda A1 por R al cubo. Acá hay un 4, acá hay un 3. Significa que el exponente de la R es 1 menos que el subíndice del elemento que yo estoy encontrando. Es decir, que yo ahora postulo que A5 va a ser A1 por R a la cuarta. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien o no? ¿Cómo podrían decirme que sí, que está bien? ¿Cómo justificarían que A5 es A1 por R a la cuarta? Porque, ¿qué es A5? ¿No es cierto? Va a ser A5. Si lo divido por A4, me da R. Y de ahí despejo A5 y me queda que es A4 por R. Y ya tenemos que A4 es A1 por R al cubo. Entonces nos queda A1, R al cubo por R más. Y R al cubo por R es R a la cuarta. Es así que en general, usando un elemento sobre el anterior de R, podemos encontrar que el AN genérico es A1 por R a la N menos 1. Para todo N mayor o igual que 1. Fíjense que para el 1, ¿qué pasa? Si N vale 1, ¿qué les pasa en N igual a 1? ¿Es cierto esto para N igual 1? Si N vale 1, me queda A1 es igual a 1 por R a la 1 menos 1. Y 1 menos 1, ¿cuánto vale? 0. Me queda A1 por 1 si es que R es distinto de 0. Podría ser R igual a 0, estamos jugando a pensar, o pensar para... ¿Podría ser que R valiera 0? ¿Qué pasaría si R valiera 0? A2 dividido a 1 valdría 0. A3 dividido a 2 valdría 0. Es decir que el A2 tiene que ser 0 para que esto se pudiera dar. No habría progresión geométrica, chicos, porque no puedo dividir por 0. Entonces, la relación de razón 0 no hay. Sí podría ser, la más sencilla de todas sería con razón igual a 1. Que todos los términos serían iguales si la razón fuera 1. Razón 0 está prohibido, o sea que para que sea geométrica, de entrada la razón no puede ser 0. Porque Adriana, si perdón, cero, no podemos hacer otra vez. Si podés apagar y prender la cámara. Ahí está, ahí volvió. No, para mí volvió ahí, no sé si los demás. ¿Qué será? ¿Será el viento que hay hoy? Es una tormenta bárbara. Debe haber problemas de conexión, obviamente. Bueno, entonces, esta fórmula que tenemos acá para el término general, acá me queda en función de A1 y de la potencia de R. ¿Se acuerdan que en las aritméticas era en función de la 1, pero una suma especial de la diferencia? Acá queda en función de A1 por R a la N menos 1. Bien. Ahí tenemos las geométricas. Muy bien. Entonces, supongamos, vamos a empezar por algo facilito. Si me dicen A1 vale
5. Y la razón es 2. O nos vamos por un medio, por ejemplo. Un medio, porque siempre nos parece que tiene que ser entero o... No, puede ser una fracción la razón. Encontrar A4, ¿está bien? ¿Qué es A4? Y bueno, A4 es A1 por la razón la 4 menos 1. Entonces, A4 va a ser A1 por la razón al cubo. Y nos han dicho que A1 vale 5 y esto es un medio al cubo lo que tengo que hacer. Un medio al cubo es un octavo, o sea que va a ser 5 por un octavo. Entonces queda 5 octavos. Ese es el ejercicio más sencillo que uno podría tener usando progresión geométrica. ¿Está bien? Encontrar un elemento en particular de la sucesión conociendo el término, el primero, el A sub 1 y la razón. Eso es lo más fácil. Bueno, a ver, alguno que ustedes hayan intentado hacer de geométrica y no les haya salido. Seguramente que es un poco más difícil. ¿Invento yo alguno o quieren ustedes, si tienen ya alguna duda sobre alguno en particular, o quieren que haga yo alguno? ¿Invento alguno? Están muditos hoy, no me hablan nada, ni por chat, ni por voz. Vamos, a ver. Supongamos que me dicen encontrar A1 y la razón, sabiendo que se sabe que A4 es 19, no sé qué va a salir, ¿no? Y A20, bueno, está medio complejo porque, bueno, y vamos a algo más chico. Y A sub 10 es 36. Encontrar, se sabe que A4 y A10 son elementos de una sucesión geométrica. Son elementos de una sucesión geométrica. Hallar A1 y la razón. Hallar A1 y la razón. Estos les voy a pedir a alguno que me ayude con la calculadora de ser necesario, Ténganla. Así yo no ando buscando la calculadora. Bien, entonces A4 se sabe que es A1 por la razón al cubo. A1 no lo conozco y la razón tampoco. Pero sé que estoy escribiendo lo mismo. Eso vale 19. Y después A10 es A1 por la razón a la novena. Y eso vale 36. Estoy usando que un elemento cualquiera de la sucesión es A1 por la razón a la n-1. Entonces, si es A4, es A1 por la razón al cubo. Si es A10, es A1 por la razón a la 9. Por lo cual, de acá, me quedó A1 por R al cubo igual a 19. Y A1, estoy repitiendo lo mismo, por R a la novena igual a 36. Entre estas dos cosas me las tengo que ingeniar para encontrar A1 y la razón. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si de la primera, da lo mismo, chicos, por cuál empiecen. De la primera voy a despejar A1.
Y me va a quedar que es 19 sobre R al cubo. ¿Por qué despejé a 1? Porque acá la R está elevada a la algo, en cambio A1 está solita, ¿eh? Entonces, con este valor de A1 me meto en la segunda expresión porque estas dos cosas fabrican un sistema, que fíjense que es un sistema no lineal, sino que hay incógnitas elevadas a las potencias. Entonces, el método que saben para resolver eso es sustitución. Entonces, despejo a uno de la primera, que me da 19 sobre R al cubo, y voy a ir con ese A1 a la segunda expresión. Entonces, en lugar de A1 voy a escribir 19 sobre R al cubo por R a la novena igual a 36. Ahora acá acordémonos de lo siguiente, que si ustedes tienen un B elevado a la M sobre B elevado a la K, B distinto de 0, obviamente, esto va a ser B a la M menos K, potencia de igual base, ¿no? Dividir B a la M dividido B a la K es B a la M menos K. Entonces, ¿para qué recuerdo eso? Porque acá nos ha quedado, esto lo podría escribir así, 19 multiplicado R a la 9 sobre R al cubo igual a 36. Entonces tenemos R a la 9 dividido R al cubo. Es decir, que me va a quedar R a la sexta. ¿Qué les parece? R a la sexta, porque 9 menos 3 es 6, igual a 36 dividido 19. R a la sexta, 36 dividido 19. 19 es primo, o sea que esto no se puede simplificar. Y entonces ustedes van a buscar en la máquina, porque no quedó un valor rápido, R a la sexta quedó como 36 dividido 19. Por lo tanto, tienen que calcular R como la raíz sexta de 36 sobre 19. Eso es la razón. Entonces ya tienen A1 que vale esto y la razón que vale esto. 1,11 es el resultado. ¿Cómo? 1,11. Esto aproximadamente es 1,11. Sí. Aproximadamente igual 1,1. ¿Está bien? Pero eso es un valor aproximado, ¿no? Me da 1,11 directa, ¿no? ¿Eh? Me da 1,11 nada más. Bueno, lo ha aproximado la máquina porque no es el 19 es primo, o sea que no puede dar exacto, ¿no? Yo digo aproximado porque 36, digamos, porque la raíz de 19 es un irracional, o sea que no puede darte exacto, ¿no? Perdón, la máquina te da un valor exacto, te da un valor que te dice que es exacto. Yo te digo que no es exacto porque es la raíz de un número de un número primo, y las raíces de números primos son irracionales, ¿eh? Por eso digo. Ah, ok. Pero está bien, a efectos prácticos, si tienen que calcular, pueden usar una aproximación. Si no, la dejan indicada la razón, y este es su valor exacto, este es el valor exacto, está acá, y van a usar este valor para escribir los términos genéricos. Por ejemplo, si me dicen escribir A7, fíjense qué pasa con A7. A7 sería A1 por la razón a la sexta. Eso sería A7. Estoy usando esto que está acá. Entonces, ¿qué me da A7? Y A7 da 19, A1 no lo encontramos todavía. A1 es 19 sobre la razón al cubo, o sea que va a ser
la raíz cuadrada de 36 sobre 19. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece lo que escribió la profesora? Si R es la raíz sexta de 36 sobre 19, esto es lo mismo que tener, acuérdense que es lo mismo que tener 36, 19 elevado a un medio, ¿no? Perdón, a la un sexto. Y si yo quiero R al cubo, es 36 sobre 19 elevado a la un sexto y después al cubo. ¿Y cuánto da la fracción 3? ¿Cuánto da? Pregunto. Un sexto por 3. Un medio, ¿no? Sí, un medio. Entonces esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de... Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 36, 19. Entonces, cuando acá me dicen que A1 es R 19 sobre R al cubo, en lugar de R al cubo, escribo la raíz cuadrada, porque R al cubo es raíz cuadrada de 36, 19 y lo dejo así. Bien. Se podría racionalizar denominadores, obviamente, porque este 19 queda más piola el número este. Miren cómo queda. Estamos jugando con aritmética, digamos, acá, ¿no? A1 me quedó que es 19 sobre la raíz de 36 sobre la raíz de 19. Y esto es lo mismo que tener 19 dividido 1 sobre raíz de 36 sobre raíz de 19. Y es el producto de los medios sobre el producto de los extremos sobre el producto de los medios. O sea que les va a quedar 19 por raíz de 19 sobre raíz de 36. Y raíz de 36 es 6. El A1 puede ser este valor positivo o ese valor negativo, porque una raíz cuadrada puede ser positiva o negativa. Es decir, que hay dos sucesiones geométricas posibles. A1 igual a menos 19 raíz de 19 sobre 6. O otra que tenga A1 como 19 por la raíz de 19 sobre 6. Es decir, hay una que empieza para un lado y otra que empieza para el otro. Con A1 positivo, porque la raíz cuadrada de 36 puede ser 6 o podría ser también menos 6. Entonces tenemos dos sucesiones factibles con este A4 y A10. Una que sea alternada, como es esta, o que sea, esta va a dar una alternada. Ahora van a ver por qué yo digo alternada. Bueno, ahí tenemos quién es A1. Vamos a... yo decía, vamos a encontrar a 7. Vamos a encontrar a 7. A7, ¿qué sería? Y A7 es A1 por la razón a la sexta. Entonces, A7 va a ser A1. Si pienso en esta expresión, va a quedarme menos 19 raíz de 19 sobre 6 por la razón a la sexta. Si esto lo elevo a la sexta, me da 36 sobre 19. 19 y 19 se cancelan,
36 dividido 6 me da 1. Es decir, que una 7 posible es menos 6 por 19, raíz de 19. ¿Cuándo? Cuando estoy pensando que A1 es este valor. Y el otro va a ser lo mismo, pero positivo. De acá sacaría una 7 igual a 6 por raíz de 19. Porque estoy pensando que el A1 es positivo. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo es eso que puede dar dos valores distintos y tendrán el mismo A4? Vamos a ver si el A4 que me dieron como dato es el mismo. Si ustedes hacen A1, este es un ejercicio que nos mueve la cabeza, ¿no? A todos, seguro. A1, Dios. Tomo A1 negativo. A4 es A1 por R al cubo. A1, si tomo este valor negativo, es menos 19 por la raíz de 19 sobre 6 por la razón al cubo. Es decir, esto al cubo es la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan dónde habíamos sacado R al cubo? Me va a quedar la raíz cuadrada de 36 sobre 19. Y esta puede ser positiva o negativa. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de 36 sobre raíz cuadrada de 19. Si tomo el valor negativo de la raíz, entonces si esta es negativa, esto con esto suponete que se va, entonces si la raíz es negativa, me queda negativo por negativo positivo, entonces me queda 19. Ahora, si esta raíz la tomo negativa, me da 19. Si la tomo positiva, me da este valor de A4, también me da 19. O sea que, acuérdense que cuando uno tiene una raíz cuadrada, puede ser positiva o negativa. Yo para que vean que cuando están en A4, como queda R al cubo, después ya teníamos el negativo, pero en la expresión queda una raíz. Entonces va a pensarse si es positiva o negativa, en función de eso me puede dar positivo o negativo el resultado. Y coincide con lo que me dieron como dato. Lo mismo pasa con la 10. Es decir, tenemos dos sucesiones. Fíjense que si A1 es esto, A2 la multiplico por la razón y me va a dar alternativamente positivo y negativo. Hay dos sucesiones que son geométricas y tienen el mismo A4 y el mismo A10. El ejemplo, ¿se acuerdan de primera sucesión alternada que tenían? Era 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y la otra era menos 1, 1, menos 1, 1, etcétera, ¿no? Que eran las potencias de 1. Bueno, acá es medio parecido. Si el primer A1 es negativo, me puede ir dando alternativamente positivo y negativo. Sería una cosa parecida a esta. Si no, me da todos positivos. Bueno, a ver, ¿alguna duda que ustedes trajeran de sucesiones geométricas? ¿Alguna duda que tengan de sucesiones geométricas ustedes? ¿Quieren que hagamos un recreo? Y hacemos un recreo y empiezo con sigma. ¿Les parece bien?
¿Qué opinan? ¿Hacemos un recreo y empiezo con Sigma? ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Quién está de coordinadora? Corto la grabación. Cortar la grabación y la reunión.